el tema. Muy bien. Entonces acá nos habla de la empresa internacional que nos presenta estados de resultados por función y el estado de la situación financiera, ¿no? Que antes se conocía como balance, ¿no? Balance general. Están dando de los 2 años, 2020 y 2021. Vamos a ver que esto es importante porque ya que se va a hacer el estado de la situación financiera del 2021 al 31 de diciembre del 2021, queremos saber qué cambios han habido desde que empezó el 2021 y cómo terminó. ¿Qué cambios han habido que afecten lo que se refiere al efectivo, ¿no? Porque recuerden que este estado financiero que estamos tratando muestra las transacciones en efectivo de la empresa, ¿no? Eso es lo que finalmente va a... El trabajo que vamos a hacer sirve para eso, ¿no? Para ver las transacciones financieras. Y eso va a dar de alguna... Bueno, es la manera más adecuada de saber, por ejemplo, la liquidez de la empresa, ¿no? Qué tan fácil o qué posibilidad tiene en cuanto a pagar, por ejemplo, sus cuentas, pagar sus planillas y tal vez otros gastos que pueda tener. Este estado de flujo de efectivo es lo que nos ayuda es principalmente a eso. Así que nos va a ayudar. Por eso que dice, en la parte A, se pide la realización de una hoja de trabajo con las variaciones entre los años 2021 y 2020 a nivel de las cuentas del estado de la situación financiera. Esta hoja de trabajo nos va a ayudar a poder elaborar ese estado de efectivo, flujo de efectivo, ¿no? Entonces, primero es la hoja de trabajo. Y creo que está amarrado con la parte B, donde dice se pide identificar las actividades de operación, inversión y financiación. Porque más que nada, este flujo de efectivo lo podemos usar o puede estar en función a algunas actividades de operación que hemos hecho, o sea, parte de la gestión, como ya se explicó en teoría seguro. Otros, tanto ingresos como salida, tienen que ver con inversiones, maquinaria, acciones, etcétera. Y financiación, ¿no? La forma como se financia, que tiene que ver con las instituciones, sobre todo con las instituciones bancarias y financieras. Bien, entonces esto nos vamos a abocar primero a eso y vamos a tratar de hacerlo juntos, así que podemos ir desarrollando esta información. Voy a compartir con ustedes un cuadrito parecido a los que seguro han estado haciendo en clase. Ahí ven ambas columnas de los estados financieros del 2020 y 2021, que ustedes ya los tienen ahí, ¿no? Simplemente vamos a ver la variación que ha habido desde el comienzo del 2021, que es igual a finales de 2020, hasta fin del periodo, hasta el 31 de diciembre de 2021. Entonces, como pueden ver al menos en este cuadro, hay algunas cosas que tenemos que ver cuáles sí son aplicables, porque hay cuentas que en realidad no son aplicables para el estado de flujo efectivo, otras sí, y eso es lo que vamos a ir identificando. Hay un cuadrito también aquí, hay un cuadrito donde pueden ver un resumen, cómo los activos, pasivos y patrimonios van cuando incrementan y cuando disminuyen, ¿no? Aumento y disminución. Eso está en función a lo que vamos a realizar. Bien, era solo mencionarlo. Pero ahora vamos a entrar de lleno
a tratar de hacer la información. Y aquí vamos a intervenir todos, ¿ah? Para que tampoco no sea un monólogo, sino también ustedes vayan viendo de acuerdo a lo que han aprendido en teoría. Lo pueden escribir, lo pueden mencionar, pueden levantar la mano como gustes. Bien, vamos a ver entonces el primero, a ver si estamos captando la información para poder de repente avanzar más rápido todo esto. En el primer efectivo y equivalente efectivo, o llamado caja y bancos, empezamos con 20 soles y terminamos con 50. Por supuesto, esto podría ser en miles de soles, ¿no? Pero vamos a simplificarlo. 20 soles y 50. ¿Cuál ha sido la variación? Creo que indudablemente ha habido un aumento. Esta parte, como no hay ningún problema, ha habido un aumento de 30 soles. Es lo que tiene que ver con caja y bancos. En el caso de cuentas por cobrar comerciales. A ver. Vayan por favor usando el chat o simplemente activen su micrófono y me dicen qué ponemos en las variaciones. Aumento, disminución y cuánto. Como gusten, pueden usar el chat. La cuestión es hacerlo un poco interactivo, ¿no? Muy bien. A ver. Ah, perfecto. Entonces, debe haber aumento. A ver qué otros datos, qué otras. Ya, me ponen, hay de todo. Hay aumentos y hay disminución. A ver, vamos a ver si en realidad fue así. 31 de diciembre, 160 soles. A fin del periodo, 130. Entonces, ¿qué cosa tenemos? ¿Un aumento o una disminución? Ya, ahora sí están. Vamos a entonces. Ha habido una disminución de 30 soles. Y por supuesto ha incrementado el efectivo en esa misma cantidad. Esto de acá lo vamos a aplicar al estado de flujo de efectivo, pero la pregunta sería ¿qué tipo de actividad? ¿Una actividad de operación, de inversión, financiación o financiamiento? Muy bien. Por aquí da una respuesta de operación. Es una actividad entonces de operación, porque es, ¿no? Es la operación cotidiana, llamémosle así, de esta empresa. Y así seguimos haciendo todo lo demás. En existencias, a ver si hay ahora, a ver si ahora sí hay consenso. Porque en la anterior hubo un poquito de diferencias. Hay un aumento o una disminución en función al inicio del periodo. ¿Y de cuánto? Ya hay una respuesta. A ver. Ajá, ahora sí hay consenso. Así es, entonces vemos el movimiento que ha habido con respecto a las existencias o las mercaderías o los inventarios. Un aumento, como mencionan ustedes, de 50 soles.
eso va a repercutir de alguna manera en la aplicación al estado de flujo efectivo. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué está negativo? ¿No? El otro es el cuentas por cobrar, disminuyen las cuentas por cobrar porque hemos hecho la labor de cobranza. 30 soles. Hay un flujo hacia mi caja de efectivo, gastos de operación. Pero en el otro caso, está aumentando mi mercadería. Y para que aumente, vamos a ver. Muy bien, claro. Sí, entonces, aumenta mi mercadería, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar de alguna manera esa, esa mercadería, ¿no es cierto? Y ahí me menciona que son 50 soles. Entonces, va a verse de alguna manera afectado mi efectivo, ¿no? De alguna manera. Vamos a verlo después más adelante cómo vemos esta parte. Tipo de actividad. Muy bien, claro. Seguimos con operación, ya que... a ver, ¿qué hay otra? Sí, sí, muy bien. También es parte operativa, operación o actividad de operación, como están mencionando. Muy bien, ahora aquí hemos terminado, nos falta, no, sí hemos terminado, falta ahora el activo no corriente. Activo no corriente. Sí, vamos a hacer esa mejor porque hay ahí algunas... Lo anterior, digamos, como que está dentro de lo que normalmente vemos, ¿no? Pero aquí hay una pequeña variación, a ver. Primero vamos a decir si aumenta o disminuye. Creo que vamos a estar de acuerdo con que aumenta. Pero vamos a ver la aplicación al estado de flujo efectivo y al tipo de actividad. Creo que acá concordamos en que hay un aumento de 100, ¿no? Se empezó con 650 y nuestra maquinaria ahora está en 750. Que hay una aplicación, entonces va a haber una aplicación de menos 100. La idea es similar a la de mercaderías y existencias que vimos, ¿no? Aumentan nuestros activos, entonces hizo que saliera de alguna manera un dinero, un efectivo. Pero la pregunta sería, ¿qué tipo de actividades? ¿También es operación? ¿Qué opinan ustedes? A ver, acá hay unas respuestas. Muy bien, sí, excelente, ¿no? Estamos entonces, ajá, entonces creo que no hay duda, hay consenso también entre ustedes, es inversión. Hacemos igual con la depreciación, que tiene que ver también con esto, y vamos a tener aquí una disminución, o porque va a seguir eh, incrementándose el negativo, y como estamos viendo en lo que es depreciación, sería parte de lo cotidiano, lo normal. Y finalmente otros activos, o sea, inversiones financieras,
vamos a tener también una, ya creo que ni preguntarles porque la misma palabra lo dice, ¿no? Esto entonces va a ser una inversión. A ver, vamos, vayan por favor haciendo igual con el pasivo. Lo que hemos hecho con el activo, lo vamos a hacer con el pasivo. Vayan tratando de llenar, vamos a ir hasta el final con una eh, información. A ver, les doy unos 3 minutos, creo, ¿no? Suficiente. Bien chicos, ¿cómo les fue? ¿Todo bien? ¿Terminaron? ¿Les falta? Mm, esa parte la tienen
Igual, ¿está alguna pregunta en la parte de pasivo corriente? ¿O me hacen así si todo está bien? A ver, quiero ver algunas reacciones de ustedes. Pues solo una pregunta. Sí, por favor. Sobre la parte corriente de las deudas a corto plazo, ¿por qué es financiación? Parte corriente de deudas a corto plazo. Tiene que ver con lo que es uno normalmente se toma una deuda con la intención de financiarse, ¿no? Ahí están, por ejemplo, el leasing, ¿no? Los que son también las compra de mercadería en partes. Entonces, deuda es parte de una financiación. Por eso que lo están considerando como financiación. De repente, ¿tu idea cuál era? ¿Que sea operación? Sí, porque como está en el pasivo corriente, yo pensé que era, no sé, pues era como una cuenta por pagar, pero ya si me lo pone de esa manera, entonces pues sí, pues ahí sí Claro. pensaría. Ah, ya, ok. Claro, porque seguro lo tenías como otras cuentas por pagar, ¿no es cierto? Podría ser. Sí, sí. Pero acuérdate que otras cuentas por pagar inclusive generalmente no tiene que ver con el giro del negocio, ¿no? O otras cuentas por pagar diversas con las operaciones normales de la empresa. Entonces, generalmente, no digo que todos, en lo que tiene que ver eso es, es financiación. En algunos casos también, eh, cuando se habla también de, ahora que lleguemos al pasivo y patrimonio, que tiene que, hay diversas corrientes, ¿no? De acuerdo a la interpretación también que se hace de las NICs. Ah, muy buena pregunta. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Esta depreciación acumulada, como ven, hay un cambio de 35 soles. Y esos 35 soles, eh, es cierto, son gastos propios del equipo que tenemos, ¿no es cierto? Propios de la labor que hacemos. O sea, por eso forma parte de operación. Pero si no hay una salida en realidad de depreciación, pero eso forma parte de los estados de resultados. Y hay algunas partes de estados de resultados que vamos a ver cómo se usan en lo que son un tipo de operación. Porque hay provisión y hay el gasto, ¿no? ¿Se acuerdan el asiento? Hay provisión y gasto. Entonces no es una salida de dinero propiamente dicha. Por eso que cuando veamos el método directo, no hay una información acerca de depreciación. Pero cuando veamos el método indirecto, vamos a hablar acerca del estado de resultados, de finalmente el resultado del periodo. Entonces ahí sí está incluida la depreciación. ¿Ya? Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero es cierto, no es un desembolso de dinero propiamente dicho. Aquí estamos entonces ahora con la deuda a largo plazo, que creo que aquí va a haber consenso, que tiene que ser una actividad de financiación. Y en lo que es capital,
Tenemos la información solamente del capital social, además del resultado que vamos a tener y que vamos a usar al hacer el estado de flujo de efectivo, el resultado del ejercicio. Aquí cabe mencionar, todo lo que les decía, en lo que es capital, esta variación de 10 es un aporte en efectivo, ¿no? Esto por si acaso se lo tienen que decir, ya que si es un cambio por deudas, por ejemplo, ¿se acuerdan que teníamos un deudor y le damos acciones? Ahí no hay un movimiento efectivo, entonces no estaría en lo que tiene que ver con el, el flujo, el estado de flujo efectivo. Por eso acá le he puesto una notita si es que se precisa que ha sido un aporte en efectivo, ¿no? Sí lo tendríamos que considerar. Recuerden, ¿no? Si le tienen que decir, la variación de capital le tienen que decir qué tipo o a qué se debe la variación de capital. Mira, aquí tenemos esto que nos pedía en la parte A, una hoja de trabajo, para poder identificar, ¿no?, tipo de actividades en lo que tiene que ver con el estado financiero. Y nos han dado también el estado de resultados por función. Nos pueden dar a veces el de basado en función y también el de naturaleza, que nos va a ayudar que nos puede ayudar mejor también a lo que es el método directo, que vamos a ver también la repercusión de estos datos en el método directo, en los tipos de métodos que se usan. El estado de resultados, que ya, bueno, se los dan, ¿no?, que tiene una utilidad bruta de 700 soles, una utilidad de operación de 240 y utilidad ante deducción y participaciones de 200 soles. Bueno, se ha hallado el impuesto. Estos dos vamos a asumir que son pagos ya realizados. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Al final, el resultado del ejercicio 141. Y lo que va a ir a utilidades retenidas o lo que va a quedar, lo que va a ir finalmente 111 soles. Esto es a modo de dato. Acá viene, estas dos combinaciones nos van a ayudar a hacer la hoja de trabajo, dice método indirecto. Es una hoja de trabajo para usar en el método indirecto. Todo lo que hemos estado viendo lo vamos poniendo uno por uno. Aplicación, estado de flujo efectivo, cobranza, aumenta en 30 soles, cuentas por cobrar terceros, operación, inmuebles, inversión, depreciación como parte del estado de resultados, la depreciación, otros activos, y ahí hay varias de los datos que vamos a ir usándolo en estos tipos de operaciones. ¿Cómo es finalmente, después de hacer la hoja de trabajo, identificar las actividades? ¿Cómo hacemos el estado de flujo efectivo? Recuerden, tienen que poner el título. A ver si mal no recuerdo. No mal que hubieron muy pocos casos, pero algunos también en la calificada perdieron medio punto. Pero menos mal que fueron, creo que en el caso de nuestra comisión habrán sido dos de ustedes, nomás, no más de dos.
pero olvidaron el título. Así que acá igual es un estado financiero, hay que poner el nombre de la empresa, el tipo de estado financiero, el periodo y la moneda, ¿no? Expresado en soles. Para hacer lo que es el método indirecto, hay varias de información que pudiera haber, que está ahí, lo he puesto más o menos para que puedan ver los tipos de información que hay, ¿no? Por ejemplo, ajustes a la utilidad, aumento de inversiones financieras, cobros en efectivo, eh, o sea, otros cobros, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles de estos nos interesa, ¿no? Recuerden que lo que tiene que ver con el estado de flujo, método indirecto, empieza con el resultado del ejercicio. Aquí lo tenemos, ¿se acuerdan? Utilidad antes de impuesto. Con eso siempre se empieza con el tipo de estado, de resultado del ejercicio, que es lo que eh, se está pidiendo, ¿no? Y ahí comenzamos también a hacer toda la información que necesitamos, lo trasladamos. Simplemente todo lo que tiene que ver con operación, que está tanto aquí, voy a resaltar un poquito nomás. Todo lo que tiene que ver con operación es lo que vamos a ir trasladando a la información. Muy bien, todo eso va a tener que estar aquí. Entonces vamos a trasladar lo que tenga que ver con operación. Entonces tenemos la depreciación, la cobranza a los clientes o lo que pudimos cobrarle de las cuentas por cobrar comerciales, la compra de mercadería o existencias, fue una salida, los tributos que se pagaron, los tributos pagados, y también lo podemos ver en tributos por pagar, el pago a proveedores, también lo que vimos en lo que es cuentas por pagar comercial, hubo no hubo un pago, sino que no lo pagamos, más bien, no salió en efectivo, sino quedó, aunque compramos algo, compramos creo que parte de la mercadería, y eso quedó como una cuenta por pagar, así que en el efectivo va a quedar como algo a favor, ¿no? Porque tenemos todavía esos 15 soles. Y por último, el impuesto pagado, el impuesto a la renta, nos da todo esto un total de 126 soles. Esto es lo que tiene que ver solamente activos de operación. Les voy a dejar estos datos o otro tipo de operaciones que también afectan a esta actividad de operación, como pago de planilla, activo o cambios netos en el activo y el pasivo, ¿no? Algún cargo y abono que pueda haber habido. Hasta fíjese, también puede estar la provisión de cobranza dudosa, de incobrables, ¿no? Así que esto, como les digo, estamos viendo puntos básicos de este estado porque más a fondo se va a desarrollar en sus siguientes cursos de contabilidad.
Y para que entiendan el manejo de este flujo de efectivo. Muy bien, igual tenemos entonces información para las actividades de inversión. Miren, hay compras de muebles, compras de equipos, adquisición de intangibles, software, etcétera. Y en otro tipo de inversión, pero nosotros tenemos creo que solamente dos cambios en el caso de este ejercicio. ¿No? Inversión, así es, tenemos este. Y este. Estos dos datos lo ponemos aquí en el flujo efectivo de actividades de inversión, lo cual nos va a dar una información neta. Por la compra de inmuebles hubo una salida, lo que afectó bastante esta parte de actividades de inversión en lo que significa al movimiento efectivo. Entonces tenemos menos 86. Tenemos un saldo a favor en lo que son las actividades de operación de 126 soles. Y en las actividades de inversión tenemos negativo, menos 86. Y por último, las actividades de financiamiento, que creo que son 3. Financiamiento. Todo esto también entonces pagamos los préstamos a corto plazo, disminuye, aumenta nuestros pagos a largo plazo. Hay un aporte de capital, como dijimos, se nos tiene que decir qué tipo de aporte es y si para poder incluirlo o no. En este caso sí nos dijeron que era en efectivo. Y por último, un pago de dividendos, ¿no? ¿Recuerdan? Por este caso, acá están. Pagos realizados, dividendos 30 y el impuesto a la renta también, ¿no? Esto nos da un total creo que favorable. Ah, no. También desfavorable. Entonces tenemos un efectivo neto por las actividades de financiamiento también negativo, menos 10. Entonces teníamos equivalente efectivo del ejercicio en un inicio. ¿Se acuerdan al comienzo? Teníamos 30 soles. Y vemos la variación neta de las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Al final tenemos un saldo de 50, ¿no? Ahí está. 50 soles. Bien, ese es el tipo de
información que pide el flujo, el estado de flujo de efectivo. Todo esto nos ayuda a ver el tipo de liquidez que tiene la empresa. En este caso, terminó con un saldo a favor de 50, bueno, 50 soles, como les digo, puede ser 50.000 soles, etc. Y esto le ayuda a ver a la empresa que con cuánto puede contar para inversión o para alguna campaña del siguiente año, les puede ayudar. Y ver si están en condiciones de afrontar esa campaña, de acuerdo a la información del flujo de efectivo. Bueno, aquí estamos viendo la importancia de ver estas hojas de trabajo, ¿no? Para que puedan rápidamente hacer también su flujo efectivo. En lo que es el método directo, esto es básico, voy a resaltar un poquito, ya que empieza siempre con ese resultado. Esto no sé por qué dice utilidad antes de participaciones e impuestos, por si acaso es unas siglas que no sé por qué. Bueno, lo voy a dejar por si acaso, para que se acuerden que es utilidad antes de participaciones e impuestos, el resultado del ejercicio. Y después ya se va agregando todo lo que se necesite pagar, ¿no? En el caso del impuesto se agrega aquí al final, ¿no? Y nos da la mayor cantidad de efectivo que hay. Han habido inversiones también, ha habido financiaciones también que se han hecho. ¿Alguna pregunta sobre el método indirecto? Que como le digo, ustedes ya saben, esto se lo envío para que ustedes lo puedan también ver tranquilamente, analizar y poder comparar la información. En el caso del método directo, es similar en lo que se refiere a las actividades de inversión y actividades de financiación. Lo único que va a variar es en lo que tiene que ver con las actividades de operación, ya que aquí es indirecto porque muestra el resultado del ejercicio antes de participación e impuestos y se van agregando algunas de las variaciones que ha tenido la mayoría de las cuentas. Son la mayoría de las cuentas que tienen que ver con operación. Ahí podemos ver por eso que está incluida también la depreciación del ejercicio, porque es parte de ese estado de resultados. La parte de la provisión, ¿no? Porque ya se incluyó lo que tiene que ver el gasto. Recuerden que hay 68 contra 39. Entonces la parte directa o el método directo empieza siempre con los cobros que ha tenido, ¿no? Las cobranzas. Algunos le llaman la recaudación de los ingresos. Y eso se tiene, ¿no? Acá he hecho un pequeño cuadrito. Hemos vendido 2.500 soles, ¿no? Según el estado de resultados por función. En ventas, hemos tenido 2.500 soles en ventas. A los 2.500 soles, si nosotros le sumamos el saldo inicial de las cuentas por cobrar comerciales, que tienen que ver con las ventas, porque algunas cosas las vendemos al crédito y otras las vendemos
al contado, le sumamos las cuentas por cobrar comerciales y le restamos lo que nos queda en las cuentas por cobrar comerciales. En este caso era 160 y 130 según, a ver, acá está, cuentas por cobrar comerciales. Saldo inicial 160 y el saldo final 130. Entonces, ventas más las cuentas por cobrar comerciales al comienzo, menos las cuentas por cobrar comerciales al final del periodo, nos va a decir cuánto ingresó de efectivo por mis ingresos, los ingresos que he tenido ese periodo. Y este sale 2.530 soles como está aquí, ¿no? ¿Qué serían nuestros cobros en efectivo? Es decir, ¿cuánto he recepcionado? ¿Cuánto he recaudado? 2.530. Y ahí comienzo a restarle todas las cosas que han ido saliendo de mi efectivo y que no los tengo, pues, por supuesto, como por pagar o por cobrar. Una de las cosas es lo que nosotros hemos gastado en los costos de ventas. Junto, aquí eso puede ser junto, lo podemos hacer junto con lo que he gastado en los productos vendidos, ¿no es cierto? Ya es un gasto. Con las existencias que tengo, o la variación de mis existencias, y lo que tiene que ver pues con lo que es al crédito, lo que he comprado al crédito y lo que he comprado en efectivo. Todos esos datos los tenemos, por ejemplo, el costo de ventas también ya lo tenemos. Y aquí creo que voy a hacer también un cuadrito. Tengo que tener la información de mis existencias con los proveedores, por ejemplo, existencias. Tengo aquí existencias. Es el dato que yo tengo. A ver, vamos a verificarlo aquí. Ahí está, los menos 50. He pagado, he adquirido existencias, pero he tenido que pagar. Ahora, ¿cuánto he pagado al crédito y cuánto he pagado al contado? Ese dato me lo va a dar mis cuentas por cobrar comerciales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dato me da las cuentas por cobrar comerciales? O cuentas por pagar comerciales, perdón. Según, para mi dato de operación es 15. Entonces aquí va a estar esta información. Entonces he pagado a mis proveedores 35. Porque como me está quedando, acá le he puesto cuenta, pero esta es cuenta por pagar. Ahora sí. Como me está quedando 15, perdón, había una variación de 15 de aumento. A ver, vamos a ver acá. Cuentas por pagar. Ha habido un aumento de 15, o sea,
debía 110, compré mercadería, existencia, ¿no es cierto? Y aumentó de 110 a 125 mi cuenta por pagar. Entonces 15 ha quedado como, de esos 50 soles que compré, 15 ha quedado ahí para que yo pague después. Entonces no ha salido de mi caja, de mi flujo efectivo. Entonces por eso solamente ha salido menos 35. ¿Ok? Podemos nosotros también entonces ir haciendo un cuadrito de mi variación en lo que es el método directo. En los gastos que he tenido en gastos administrativos, de ventas y financieros, creo que no hay mayor problema porque los datos los tenemos en el estado de resultados. Así que los aplico simplemente. Toda esa plata ha salido. ¿He tenido gastos, remuneraciones? No. ¿He tenido pago de impuestos? Sí. Ya, aquí el gasto de impuestos está la variación de tributos por pagar tributos por pagar y el pago que hice de impuesto a la renta. Vamos mejor ponerlo aquí. Impuesto a la renta. Aquí está. Listo, creo que no hay otro. Tenemos entonces los 126 soles de efectivo generado por las actividades de operación. Para poder hacer este método, que se vea, el método directo, generalmente también nos ayuda el estado de resultados por naturaleza, ya que se nos va clasificando en qué cosas vamos a ir gastando. Y es lo que podemos poner aquí. Entonces, como ven, creo que no hay otro, a ver, gastos e intereses, no. Ya está. Okay. ¿Cuál falta otro? Aquí tenemos, ya, no hay nada. Sí. Ok, entonces tenemos esta información en lo que se refiere al método directo en la parte de actividades de operación. Esto también, recuerden, el método indirecto empezaba con el estado, al final lo que teníamos en el estado de resultados, antes de impuestos y participación. Este empieza con los cobros en efectivo, totales. Y de ahí comienza a disminuir todo lo que ha sido salidas de efectivo. Todo lo que tenga que ver con salidas de efectivo. Como les mencioné, lo demás creo que lo voy a pintar nomás porque no hay variación en lo que se refiere a los otros tipos de actividades. Teníamos los mismos 86 actividades de inversión, menos 86, menos 10 actividades de financiamiento.
la misma efectivo al comienzo del ejercicio, el efectivo que teníamos, los 30 soles, y la variación que ha habido en el resultado neto de actividades de financiación, actividades de inversión y actividades de operación. Resultado será el mismo, 50. Bien chicos, entonces vemos estos dos tipos de métodos y para ambos ayuda las hojas de trabajo, ¿no?, que podemos confeccionar. Uno siempre viendo viendo las variaciones que hay de acuerdo a esta hoja de trabajo por actividades, y el otro tratando de ver los cambios que han habido de salida e ingreso de dinero en lo que tiene que ver con el, por eso que es directo, muestra directamente los cobros en efectivo y sus pagos y los pagos que hayan habido, ¿no? Bien, con esto se termina esta parte breve de esta primera parte, en lo que tiene que ver con el estado de flujo efectivo. Y pasamos a la otra, no sé si habrá alguna consulta. ¿Ustedes tienen una clase adicional el día jueves o no? ¿Tendrán una clase más? Porque ahí seguro la profesora va a ampliar también esta información y pueden ir revisando los diferentes ejercicios que ella da, porque van a notar que en el estado de flujo, ¿no?, hay otras formas o sea, es lo mismo, pero otras formas de expresarlo, como les puse aquí en la parte del método directo. Hay varias otras información que también se puede utilizar, ¿no? Y seguro va a haber varias formas o varios conceptos que se van a incluir, pero básicamente es esta información, ¿no?, sacado de un estado de flujo. Y se pueden usar tanto el estado de resultado por función, un estado de resultado integral que abarque más información, o el estado de resultado por naturaleza. Les va a ayudar a eso. Bien, pasemos al último caso, que es un caso especial, y quisiera decir aquí hacerles una pregunta. ¿Este caso de MIPES lo han visto en teoría? ¿O todavía no, o no lo han visto? Por favor, si me pueden escribir o contestar como guste. Me parece que no lo he visto yo que he estado en clase, pero no me vaya a equivocar. No, parece que no. Pero por eso es que le estoy enviando dentro de la información, porque en muchos casos es especial el caso de las MIPES, ¿no? Estas micro y pequeña empresa, que es lo que significa MIPE. Es un caso especial comparado con el régimen general. Les he enviado ahí los datos, los criterios también para cada una de las formas que tiene el MIPE. Y ahí pueden ver
para poder pertenecer a microempresa, hasta dónde tienen que ser los ingresos netos. Si no, pasaría a la siguiente. En el caso de las MIPES, comienzas como microempresa y después pasas pequeña empresa. De ahí, de acuerdo a los ingresos, si siguen aumentando, pasas a mediana empresa, que ya es un régimen general. Y después la empresa normal, ¿no? Gran empresa que está en régimen general. Entonces, ahí he puesto alguna información que lo pueden ver en la misma práctica. Si es que qué tipo cómo pagan el impuesto a la renta, cómo hacen la declaración anual, qué tipo de libros contables deben de llevar, ¿no? De acuerdo también a la cantidad de ingresos netos. Todos trabajan con remuneración mínima vital, o sea, no hay una remuneración mínima vital para uno y remuneración mínima vital para otros, no es la misma, que si no me equivoco hoy es 1025. Jornada máxima también de trabajo, ambos tienen lo mismo. Y ahí, a partir de ahí, si ven el cuadrito que les he enviado, comienzan a ver variaciones, cambios en lo que tiene que ver con las micro y pequeñas empresas. La asignación familiar, que es para las personas con hijos menores de 18 años, o en algunos casos que tengan eh, una certificación de que son personas especiales, son pequeños eh, ¿cómo le llaman? Especiales, ¿no? Sí, creo que le llaman, o así, con algo natural, con esa certificación pueden seguir teniendo esa asignación. Pero en fin, noten que la asignación familiar en lo que es régimen MIPES no aplica, solo para mediana y gran empresa, lo que está en el régimen general. O sea, ahí sí va a aplicar, en este caso es el 10%, ¿no? de la remuneración mínima vital, que ahora es 1025, entonces es 102,50, si no me equivoco. Estoy sacando bien la 102,50, así que tengan en cuenta eso. Y también hay diferencia en lo que son las vacaciones. También esto es bueno conocerlo porque muchas veces también cuando se empieza a trabajar, uno empieza a trabajar y aprende más en realidad, cuando está en una MIPE, en una pequeña o mediana empresa, ¿no? Perdón, micro o pequeña empresa. Aquí dice que las vacaciones, si estás en planilla, son de 15 días al año, nada más. O sea, es la mitad. Lo que en régimen general es 30 días al año. Te dan un mes, en el otro te dan 15 días. En el caso de las microempresas no te dan CTS, según el cuadro. Y en el otro te dan 50% de CTS. Las gratificaciones en la microempresa no dan, y en el caso de la pequeña empresa, o sea, cuando ya pasaste las 150 UITs de ingresos netos anuales, te dan la mitad, pero dos veces, ¿no? La mitad de tu sueldo dos veces. O sea, en julio y en diciembre. Que es diferente al régimen general que te dan completo tu sueldo en julio y en diciembre, y dos veces. Entonces, con eso nos piden hacer una comparación de los gastos. Una comparación de los gastos, tanto para micro, pequeña y el régimen general, donde están las medianas y empresas, grandes empresas.
Entonces aquí vamos a tratar de ver cuál es el total de los beneficios laborales y comparar entre MIPES y régimen general también, ¿no? Y el gasto total que tiene la empresa por trabajador. Por eso que damos un trabajador nomás. A ver, por favor, vayan tratando de llenar esos cuadritos. Y ahí está ya la asignación familiar, que solamente aplica a régimen general. Está también la FP, que debe ser ¿cuánto decía? 13,45, ¿no? Por ciento. Ya está también incluida. Y lo que reciben normalmente de sueldo estas personas. Bueno, esta persona, estamos hablando de una sola persona. Pero si estuviera en microempresa, si estuviera en una pequeña empresa o si estuviera en el régimen general. En realidad es básico también dentro de la información contable gerencial, sobre todo, para poder ver cuántas personas contratan, con cuántas personas se pueden quedar y si es conveniente contratar una persona o contratar a alguien de afuera, ¿no? Alguien externo que haga ese trabajo o dar ese trabajo a alguien de afuera también. Eso va a ayudar. Bien, creo que podemos ir avanzando con lo que es el salud, porque aquí es el 9%, ¿no? de la remuneración computable, o sea, la remuneración que uno tiene, ¿no? Remuneración básica más lo cotidianamente se recibe. Así que tenemos entonces aquí el 9%, ya esto ya lo tenemos. Con esos datos, sí ya podemos, por ejemplo, hacer la gratificación o las vacaciones o el CTS. Tomen en cuenta que para la gratificación se incluye también el de salud, por ahora, al menos todavía no se ha quitado eso. Si alguno de ustedes ya comienza a calcular alguno de estos y ya tiene la cantidad, me puede ir escribiendo por el chat. Por ejemplo, las gratificaciones. Acá les doy por si acaso un dato más. El, el aporte para el CIS en el caso de microempresas es 15 soles. Pero eso no afecta en lo que vamos a ir hallando. Repito, las gratificaciones, recuerden que
Son dos, ¿no es cierto? Son dos gratificaciones. En lo que es régimen general, creo que es lo más conocido, es la remuneración computable que yo tengo, más el de salud, es lo que recibo en julio y en diciembre. Entonces, si tengo eso, voy a... mi gasto mensual, mi provisión mensual sería entre 12. Eso que recibo entre 12 es el gasto de la empresa mensual. Cuando hago la provisión, puedo poner eso, si hago la provisión de gratificaciones, puedo ir poniendo esas cantidades. ¿Ya? Por eso es que primero gratificación. Vale, vuelvo a repetir por si acaso. El régimen general es simple, son la remuneración computable más el de salud, es lo que voy a recibir en julio y en diciembre, o sea, 2 veces al año. Eso es lo que recibo. Sumo los dos y me va a salir lo que yo recibo en el año por las gratificaciones. Pero como yo quiero hacerlo mensual, es decir, hacer mi provisión mensual como empresa, eso lo tengo que dividir entre 12. Entonces, esa va a ser mi provisión de gratificación o mi gasto mensual por ese trabajador. A eso es lo que queremos llegar. Espero que me haya sabido explicar. Vamos a ponerlo acá abajo. Yo quiero saber cuánto gasto por ese trabajador, a ver, al año. Ah, ya. A ver, antes una consulta que me pone acá. Hay un aporte mensual que se hace al CIS, si mal no recuerdo, que tiene que aportar 15 soles. Generalmente lo aportan, lo hacen las empresas, cuando un trabajador pertenece a esa empresa. En microempresas no están obligados a pagar esa LUT a sus trabajadores, pero sí el CIS. Entonces, tiene que pagar o tiene que gastar esos 15 soles en el trabajador CIS. En el caso de la pequeña empresa y el régimen general o mediana empresa también, ellos sí están obligados a tener a sus trabajadores inscritos en el salud y hacer el aporte. ¿Ya? Entonces es un gasto de la empresa. Por eso es que el salud en pequeña empresa, de acuerdo a la remuneración computable, es el 9%, igual el 9% del régimen general de la remuneración computable. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí lo que es un gasto más, es un aporte que hace la empresa por ese trabajador, entonces tiene que computarlo como gasto. ¿Ya? En el caso de pequeña en general, repito, es salud, y en el caso de microempresas, el CIS. Pero ¿qué gastamos en la gratificación? O
por las gratificaciones que estamos obligados a darle. Por ejemplo, la microempresa no está obligada a una gratificación. Así que no tiene ese gasto. Pero la pequeña empresa y el régimen general y mediana, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner los 1.200, que es la remuneración computable. Lo voy a jalar. Más lo que se paga por el salud. Hubo una ley hace varios años, realmente, y no se ha derogado todavía, que dice que lo que se paga por salud, por esa gratificación debería estar incluido también. Antes se descontaba también. Es decir, la empresa sacaba la gratificación y sobre ese pago de gratificación había un aporte a salud del 9%. Pero las empresas dijeron no, ya es mucho. Y la crisis que estamos pasando. Entonces, se cambió la ley. Bien, no nos lo vas a dar a nosotros, a salud, se lo vas a dar a tus trabajadores. Y así fue. Entonces, por eso cambió. Ya no le dan a salud ese 9% de las gratificaciones, sino se lo dan ahora al trabajador. Por eso es que estamos sumando esta entonces tenemos 1310.73. Eso es lo que va a recibir en el caso trabajara en una empresa de régimen general o mediana empresa. Esto lo va a recibir 2 veces. Este es en julio y este es en diciembre. Entonces, finalmente, lo que hace es recibir en el año, o le pagaremos en el año, le vamos a pagar 2.621.45. Esto es en el año. Si quiero saber cuánto es mensual, en el año, vamos a poner acá, pues lo dividimos entre 12. Entonces, mensualmente yo estoy gastando por ese trabajador, por la gratificación, a ver si es correcto, 218.45. Ahí está. Igual hacemos para el caso de las pequeñas empresas. Aquí sí, por favor, quisiera pedirle que a uno de ustedes me indique cuánto es. En el caso de la pequeña empresa. Ya hemos hecho lo que es hallar en régimen general. Recuerden que la pequeña empresa, según el dato que ustedes tienen también, gratificación, dice equivalente a media remuneración cada una. O sea que no va a jalar, sería 1.100 una remuneración, ¿no es cierto? Si no va a ser la mitad. A ver. Espero un ratito a ver que me envíen alguna respuesta. ¿Qué gratificación
vendría a ser el caso de pequeña empresa, la gratificación. El gasto mensual de la empresa, ¿cuánto sería por ese trabajador? A ver, traten de hacerlo. A ver, mientras lo van haciendo, voy a pasar lista. A ver quiénes están, quiénes han asistido. Está Antoinette Ceballos. Si no está operativo su micro, puede enviar un chat. Pierina Flores. Presente, profesor. Hola. Carolina Yupanqui. Presente, profesor. Hola, Carolina. Claudia Lanchipa. De repente su micro no está operativo. Bueno. Yulisa Paredes. Presente, profesor. Hola. José, creo que sí estaba. Disculpe, Sí, profesor, profe. de la chipa. No, Eh, no puse. Perdón, Antoinette. No, Claudia. Claudia. Claudia Lanchipa. Yulisa. ¿Quién eres? Uy, uy. Si no, Profesor, creo que no me escucha. Soy Claudia Lanchipa. ya, sí. Ya, Claudia. Gracias. Correcto. Gracias. Ya. Y dije, ¿quién dije? José, ¿no? Perfecto. César León. Maciel Salas o Carolina Salas. Presente, profesor. Hola. Camila Huancawari. Daniel Guamán. Presente, profesor. Hola, Daniel. Edson, me pareció verlo también. De profesor. Ahí está. Blanca Sarmiento, también me pareció verla. Presente, profesor. Hola, Blanca. Jessica Inga. Presente, profesor. Hola, Jessica. María Pía. Presente, profesor. ¿Qué tal? Max Jiménez. A ver, otra vez. Antoinette Ceballos. No está Antoinette. César León. Tampoco creo que está. Camila Huancawari. Creo que tampoco. Y Max Jiménez. Tampoco está Max. No, parece que no está. Listo. Entonces vamos a grabar. Ok. Vamos a cerrar. Ya está. Bien, a ver de los que pusieron, a ver si les salió igual. ¿Por qué 99? Vamos a ver. Es más 1100. Más el salud.
A ver, 550. Ah, claro. Claro, claro. Está mal. Que está mal, porque aquí es entre 2. No, es muy largo eso. Vamos a reemplazar simplemente. 8.17. A ver, entonces tenemos 550. 550, ¿no? La media remuneración. Más lo que se paga por salud. Ah, sí. Ahora sí. Estaba bien. Lo que pago por salud, el 9% de lo que pago. O si no, lo que le había puesto. Recuerden que es a la mitad. Se paga media remuneración, en este caso 550, el 9% de la remuneración que vas a pagar, 49.50, en julio y en diciembre, total en el año 1199, entre 12, 99.92. Eso es lo que pagarías de gratificación. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones nos dice que tanto la micro como la pequeña solamente da 15 días y la otra es un mes completo. ¿Cuánto saldría? En ocasiones sí le tienes que pagar 1202.50. Después de trabajar un año, cada año, le pagas un sueldo. Y en el otro caso le pagas medio sueldo, ¿no? Ya hemos visto que es 550. Entonces aquí debería salir estas cantidades. Cada mes la empresa gasta por esta persona, si está en una microempresa,
45.83 por vacaciones, pequeña empresa 45.83 también, y en régimen general 100.21. Por último, el CTS. Recuerden que el CTS cada año se paga un sueldo, ¿no? El sueldo computable, más el último, el sexto de la última de gratificación. Bien, en caso del CTS, ahí lo pueden ver en la compensación por tiempo de servicio en lo que es el régimen general. Ahí pueden leer la remuneración,
Dice 50% de la remuneración del trabajador más un sexto de la gratificación, si trabajó los 6 meses completos previos. Bueno, ahí deben de, por supuesto, ver la asistencia. Si todo es normal, sería el 50% de la remuneración del trabajador más un sexto. Eso, por supuesto, se paga en mayo y se paga en noviembre de cada año. Que al final, al año sale un sueldo completo por año, incluyendo la última gratificación. Aquí he hecho una información, puesto el sueldo 1202.50 más el dosavo para calcular al año de la gratificación, que es esta, ¿no? Ya la tenemos. Entonces anualmente deben de pagarle 1.420.95. Entre 12 cada mes debería ser, a ver cuánto sale por acá, 118.41. Igual ocurre con la pequeña empresa, pero acá dice solo la mitad. O sea, 50% de lo que se calcula para la regla general o para el régimen general de mediana y gran empresa. Entonces ya no es un sueldo, sino es medio sueldo. La gratificación del sexto también es la mitad. Aquí le pagó 99.92. Entonces sería la mitad, ¿no? 49.95 me sale. Total al año sale cerca de 600 soles entre 12, 49.99. No sé si acá saldrá. Bueno, 50 soles, claro. 49.99. En el caso de la microempresa, no hay CTS. Dicen, compensación tiempo de servicio, dicen no. Entonces no tenemos que hallar. ¿Cuánto finalmente pagamos por beneficios laborales? De acuerdo al régimen en el que estemos. Miren, microempresa, por este señor, que gana poquito más del sueldo mínimo vital, pagamos mensualmente, en el caso de micro, 60.83 soles. Si pasamos a ser pequeña empresa, pagaríamos 294.75. Y si estamos en el régimen general, 545.30 más. Aquí podemos sacar los porcentajes, si gustan, para ver la diferencia que hay. Finalmente, el gasto total por trabajador no es 1.100 soles, como ven acá. No es 1.100 soles. En el caso de la microempresa es 1.160. Pequeña empresa, 1.394. Y en el caso de régimen general, 1.747. Eso les va a ayudar a poder tomar decisiones en cuanto a la cantidad de trabajadores o trabajadores a emplear en su planilla, o hacer algún trabajo en la empresa o mandar a hacerlo afuera. Eso nos ayuda a poder tener esa información. Finalmente nos dice, a modo de repaso, si estamos en el régimen general, ¿cómo debería ser nuestro asiento de planilla? Un poco recordar simplemente la información que hemos visto meses atrás. Y aquí tenemos el asiento que debemos nosotros trabajar con este asiento de la planilla. Están las cuentas, la cuenta 62,
Creo que ya se ve. Las remuneraciones. Remuneración mensual. Sueldos y salarios, aquí está registrado. La cuenta 621. 1100. Hay una asignación familiar que la están considerando, 102.50. Registrada la cuenta 622, otras remuneraciones. Lo que es el aporte de salud también es parte del gasto del trabajador. 627, 108, la cantidad de 108.23. Aquí tenemos entonces el total que va a ir a el gasto de la empresa. Estamos registrando la planilla. Las contracuentas son, en el caso de salud, la 403, para registrar los 108.23. En el caso de la AFP, estos 161.74 va a la cuenta 417. Tenemos el registro ahí. Y finalmente, la remuneración por pagar, o lo que pagamos, o la remuneración neta, que le tenemos que dar al trabajador depositado en su cuenta o en efectivo, 1040.76. Y de esta manera tengo registrada ya mi planilla. ¿Ok? Registro de planilla. Como estamos usando la cuenta 62, no se olviden el asiento de destino. En este caso tendríamos, no nos dicen en qué trabaja, así que deberíamos usar un solo registro. Vamos a suponer que trabaja en la parte de ventas. Vamos a mejor ponerlo en la parte de ventas. Si es en la parte de ventas, tenemos que registrar todo a 95 era ventas, ¿sí, no? Sería el total de la cuenta 62, que es 1310.73, registrado a todo lo que tiene que ver gastos de venta, suponiendo que es un vendedor, contra la cuenta 79. Ya tenemos el registro de nuestra planilla del mes. Todo esto de acá. Muy bien, ¿alguna consulta al respecto? Esto, como les digo, se los voy a enviar. ¿O alguna otra pregunta? Porque aquí ya no nos vemos hasta el examen. Espero que les vaya bien. Yo creo que sí, pero no se, ¿cómo se dice? No se descuiden, no se duerman en sus laureles, porque han tenido buenas notas en realidad. La mayoría de ustedes tiene muy buenas notas. Pero sigan, por favor. Recuerden que
este curso y los cursos que tienen que ver con contabilidad, sobre todo de formación financiera intermedia, van a usarlo siempre. Van a usarlo siempre en lo que ustedes decidan, en la ruta que decidan en su carrera profesional, contable, por supuesto. Bien, chicos, vamos a dejar de compartir y terminar la grabación.